En Congreso Radio, un congreso para todos, esta es La Entrevista. Estamos en comunicación con la congresista Milagros Jáuregui, integrante de la Comisión de la Mujer Congresista. Bienvenida a Congreso Radio. Muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que nos permite poder compartir lo que estamos haciendo en el Congreso. Sí, congresista, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone declarar el 19 de noviembre como Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes. Este proyecto aprobado es de su autoría. Si usted nos puede comentar un poco al respecto, por favor. Claro que sí. Este proyecto nace de poder evidenciar algo que está ocurriendo en el Perú, que son el 69%, por ejemplo, de las denuncias de violencia sexual corresponden a niñas y niños y adolescentes entre 0 y 17 años. Es decir, que 14.284 casos hemos tenido de violencia sexual infantil y la gente no habla mucho del tema. Estamos hablando de algo que existe y que cada vez manda más cuerpo, que es la violencia hacia los niños y sobre todo la violencia sexual. Entonces hemos propuesto esta ley que declara que el día 19 de noviembre es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Sexual Infantil. Lo que nosotros queremos es que este tema se ponga sobre la mesa, se ponga en los medios de comunicación, se ponga en un tema de discutir y de hablar en los colegios, universidades, para tener conciencia de que existe esta violencia y que la tenemos que parar, porque esta violencia ocurre con los más vulnerables, los más indefensos, los que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Congresista, y resulta a veces sorprendente que sea en los hogares, en los colegios, en los lugares donde se supone los niños deben ser cuidados, que son violentados, ¿no? Sí, desafortunadamente muchas de estas violencias son en el hogar, son producto del padre, el tío, o los niños en el colegio, producto de la influencia con los maestros también. Mire, el 19 de noviembre del 2000, la Fundación, la Cumbre Mundial de la Mujer frente a las Naciones Unidas impulsó la creación del Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños. Entonces nosotros estamos tomando toda esta lucha que ya existe para poder traerla al Perú. Entonces tenemos que descubrir esa maldad hecha hacia los niños y poner el tema sobre la mesa, porque cuando el violador, el abusador es expuesto, se avergüenza y evita hacerlo, ¿no? Pero si nadie habla del asunto, si el gobierno tapa este tema, entonces los niños estarían vulnerables a cualquier abuso. Sí, congresista Milagros Jáuregui, sin duda las mujeres, niñas y adolescentes que han caído en redes de trata de personas son víctimas de violencia sexual. ¿Qué se puede hacer al respecto? Quizás invocar a la policía que atienda con mayor prontitud las denuncias de desaparición de personas, sobre todo mujeres. Sí, yo creo que esa sería una excelente alternativa y deberíamos de traer a conciencia para que actúen rápido, que ya se han encontrado niñas en Chile, en Ecuador, en otros lugares. Es increíble la trata que se ha activado en nuestro país. Yo sé que todos y muchos de los que nos están escuchando han visto en la televisión el caso que se metió a una casa a robar joyas, no a robar un televisor, no a robar nada, solamente a llevarse a la niña que estaba ahí. Entonces, ya es el que entre alguien a una casa de un hijo, ya es el colmo. Entonces, hay algo que tenemos que hacer y se debe de preparar a los niños en el colegio acerca de esto que ya existe, ¿no? Que es esta captura de nuestros niños para llevarlos al comercio sexual o para llevarlos a otro tipo de tráficos de trabajo también. Pero esta ley que he sacado es una ley que quiere evidenciar que existe el maltrato, que existe la violación y que nosotros tenemos que parar. Entonces, poniéndolo en nuestro calendario cívico, los colegios van a tener que hablar del tema y eso nos va a ayudar a poner a los niños en alerta de ese abuso sexual y también enseñarles los caminos que ellos tienen para poder huir del abuso sexual y del acoso sexual. Este tema también nos va a llevar a hacer eventos en las municipalidades y en el gobierno, cosa que se hace evidente
y ya los violadores, los abusadores van a tener que pensar 2 veces antes de maltratar a un niño. Sí, congresista, se dice que con la pandemia los temas de agresión sexual a los niños ha aumentado porque como tenían acceso a las computadoras, a los celulares, han tomado contacto mediante las redes sociales con personas inescrupulosas que los han citado y los han llevado a lugares peligrosos y lamentablemente los han agredido sexualmente. Sí, se ha visto muchísimos casos porque el niño al estar a la gran ventana y expuestos, los abusadores les mandan fotos como si fueran personas casi de su edad y establecen una relación de amistad. Y luego él los cita y los niños van. Es increíble cómo niños de 7, 8 años van al encuentro del agresor. Ese es un tipo de abuso sexual, pero también el otro abuso sexual es el de la casa, que hoy se ha descubierto cuántos padres tienen relaciones sexuales con sus niñas pequeñas y mantienen por años, y muchas veces la mamá sabe de estos abusos y lejos de enfrentar esta crueldad, tapan y hacen que los niños no hablen del tema y permiten que los hombres las abusen a las niñas sexualmente. Eso tiene que parar. Vamos a proteger a los niños. Por eso estoy muy feliz y gozándome de que justo en el Día de la Mujer, el día que se esté evidenciando, podremos nosotros celebrar la protección de los niños. Sí, congresista, esperemos que este proyecto pronto sea promulgado. Sí, estamos súper pendientes. Bien, congresista Milagros Jáuregui, muchas gracias por atender la llamada. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Escucha todas las entrevistas de Congreso Radio ingresando a @radio_congreso en Twitter y a radiocongreso.peru en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud.